Antes de nada, gracias a todos y a todas las que estáis hoy aquí. Como sabéis, somos Iris Bond. En mi caso yo soy Ainhoa y está mi compañera Elisabetta también conectada. Elisabetta, ¿nos escuchas? Os escucho, sí, perdona que lo quería interrumpirte. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy veremos, como sabéis, tecnología asistida para aquellas personas que requieren de apoyo a la comunicación por su sistema motor afectado o por diferentes desafíos a nivel cognitivo. Por lo tanto, veremos quiénes somos y por qué estamos aquí, qué es la comunicación aumentativa y alternativa y sus estrategias, la tecnología para esta comunicación, para que se lleve a cabo de manera exitosa mediante los SACs, y luego tendremos una parte final con preguntas que podréis realizar mediante el chat. Así que antes de nada queríamos comenzar con un dato curioso que quizás en muchas ocasiones no lo solemos ver, ¿no? En los medios, en prensa, en diferentes canales donde podemos consumir información. Y la realidad es que actualmente convivimos casi 8.000 millones de personas en el mundo, y de estas 8.000 millones de personas ya contamos con 1.000 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de un 13% de la población, ¿sí? Muchas de estas afecciones pueden provocar problemas graves en la comunicación. Bueno, muchas de ellas están relacionadas a lo que hacemos en Iris Bond y a lo que venimos a compartiros en el día de hoy. Personas con parálisis cerebral, autismo o ELA son muchas de las que padecen estas necesidades de comunicación, y con estas herramientas podemos mejorar su calidad de vida, ¿no? Así es como nació Iris Bond. Y queríamos presentaros a Iris Bond en México en el día de hoy. Estamos con muchas ganas de estar allí muy presentes el año que viene en las jornadas que habrá sobre comunicación aumentativa alternativa, que hablaremos un poquito más adelante. Pero en definitiva eso es lo que hacemos en Iris Bond, ¿no? Desarrollar tecnología de eye tracking, de lectores oculares, que podemos seguir el movimiento del ojo de las personas con desafíos motores para que puedan mejorar su vida y puedan acceder a la comunicación y todo lo que ello conlleva, ¿no? Para que os hagáis una idea de dónde estamos ubicados Iris Bond, pese a ser una empresa con origen español, tenemos presencia en diferentes países. Actualmente estamos ya en más de 36 países, en países hispanos también, por supuesto, de habla hispana, entre ellos pues, México, Costa Rica, Panamá, Argentina, y bueno, nuestra intención es poder ofrecer cada vez mejores soluciones y mejores oportunidades a todas las personas, y ya son 5.000 personas las que utilizan nuestra tecnología para ello. Queríamos comenzar la charla con esta cita de Piaget y bueno, de Contopis, Fulfi, Fichtner, que han sido psicólogos muy referentes en la historia, ¿no? Y hablan de que la participación e involucración en las actividades culturales en nuestro día a día nos permiten construir y reconstruir, o reinterpretar lo vivido de manera constante y consciente, ¿no? Con esto conseguimos crear nuestros propios marcos de referencia, lo cual nos permiten definir un poco nuestra identidad, ¿no? Si esto lo trasladamos a la comunicación, si una persona nace sin esa posibilidad de poder trasladar lo que puede estar percibiendo, lo que puede estar sintiendo o viviendo, perdemos esos marcos de identidad de los que hablan estos psicólogos, ¿no? Y si esto lo trasladamos a una fase o unas etapas iniciales, como puede ser la comunicación en un niño, perdemos pues todas estas áreas de las que veis aquí en la slide, ¿no? El desarrollo cognitivo, el aprendizaje, la lectoescritura, la interacción social y la identidad personal se van a ver afectadas por esta falta de comunicación. Entonces,
nuestro objetivo en el día de hoy es poder apoyar a personas que estén en esta situación. Creemos que para eso es súper importante que todo el entorno de los usuarios esté involucrado, tanto a nivel profesional como familiar, y venimos a contaros que la CA, la comunicación aumentativa y alternativa, es nuestra aliada para estos casos. Así que, Elisabetta, te paso la palabra, que eres la especialista en estas estrategias, para que puedas entrar en detalle. Muy bien, muchas gracias, Ainhoa. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Un placer, la verdad, estar aquí, traspasar fronteras, traspasar el océano y sobre todo si es para divulgar acerca de la comunicación aumentativa y alternativa, que necesita muchísimo de esta divulgación, de difusión, de que nos especialicemos, que empecemos a dar respuestas comunicativas a las personas con necesidades complejas de la comunicación que hasta ahora no han tenido respuesta, ¿no? Y es que hay muchísimas personas del grupo de población que comentaba Ainhoa, de personas con algún tipo de discapacidad, que no pueden comunicarse y que no se prevé que se les vaya a dar un sistema de comunicación para permitirles desarrollarse y crear esa identidad personal, por ejemplo, de la que hablaba antes Ainhoa, ¿vale? Esto es algo que debemos, es un paradigma que debemos cambiar, es una situación que necesita urgentemente de una actuación por parte de los diferentes profesionales implicados en esto, desde tecnología hasta la parte más terapéutica, más de intervención, logopédica, etcétera. Yo, como decía Ainhoa, soy logopeda, soy doctora en logopedia y estoy especializada en comunicación aumentativa y alternativa. Soy la especialista en comunicación aumentativa y alternativa de IRIPON. Entonces, para empezar a divulgar sobre comunicación aumentativa alternativa, Ainhoa, si me puedes pasar, genial, vamos a definir qué es esto. En adelante la voy a llamar CAA, ¿vale? Por resumir. Entonces, la comunicación aumentativa alternativa, ahora que estoy leyendo, es un grupo de herramientas y estrategias que ayudan a una persona a afrontar sus dificultades de comunicación. Visto así, es algo bastante sencillo, es simplemente una solución a problemas o a necesidades complejas de la comunicación. Es decir, no me puedo comunicar, necesito alguna herramienta externa. Esto en otras áreas del desarrollo personal está muy presente. En movilidad hay muchas herramientas externas que permiten a la persona moverse, ¿no? O que a nivel postural hay herramientas externas que permiten esa movilidad. Entonces, ¿por qué no en comunicación? Es que, como sabéis, ha habido muy poca evidencia científica y muy poca formación en ello. Estas herramientas cumplen la función del desarrollo del lenguaje, a veces ya existente, pero con una falta de habilidad para el habla. El lenguaje, vamos a diferenciar habla y lenguaje. El lenguaje sería esa herramienta cognitiva que nos permite desarrollarnos a nivel cognitivo y desarrollarnos a nivel comunicativo, pero no siempre que haya lenguaje va a haber habla. Es decir, puede ser que comprenda perfectamente lo que me dicen, pero que a nivel musculoesquelético tenga un desafío que no me permita hablar, ¿no? Entonces, bueno, de esto seguro que sabéis más o menos, seguro que os viene algún caso a la mente. Entonces, puede que ese lenguaje esté existente. Esté presente. Nació en los años 50 en Estados Unidos como sistemas alternativos. Veis que el término ha sufrido una pequeña modificación y es que ahora se llaman sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. Y de hecho el término aumentativo cada vez va cogiendo mucha más presencia y el término alternativo se va quedando un poco atrás. Pero bueno, no me detengo mucho en ello. En los 60, empresas tecnológicas comenzaron a crear dispositivos para los sistemas alternativos aumentativos de comunicación. Y esto es un cambio, es como la invención de la escritura para el ser humano, ¿no? Porque con la llegada de la nueva tecnología y con el uso de la nueva tecnología en la CAA, se da un salto de calidad, un salto de autonomía, un salto de comunicación en todos los entornos, puesto que la alta tecnología nos da funciones, nos da posibilidades de voces sintetizadas, vocabulario inmediato tan amplio como necesitemos, diferentes formas de acceso a la comunicación por mirada, por pulsador, por acceso táctil, ¿no? Entonces nos da unas posibilidades muchísimo más amplias de las que veníamos utilizando cuando solo utilizábamos baja tecnología, ¿vale? O solo utilizábamos otros sistemas como eran, por ejemplo, la lengua de signos. La alta tecnología llega y hace que la comunicación aumentativa alternativa no se limite a las personas que utilizan lengua de signos. La lengua de signos está genial, pero requiere de un desarrollo cognitivo determinado. Es compleja, no vale, no permite que nos comuniquemos con cualquier interlocutor, sino que tiene que ser alguien que comprenda la lengua de signos. Entonces, por eso la nueva tecnología llega y rompe, ¿no? esta situación.
Pero hay otra definición un poco más analítica que nos explica qué es la CAA. La CAA hace referencia a un área de investigación, práctica clínica y educativa. ¿Vale? Y esto es importante porque tenemos que saber que la CAA, bueno, algo evidente es que la CAA debe estar presente en todos los entornos, es decir, en casa, en el cole, en el centro de terapia, en el centro comercial, en la playa o, ¿no? O de cuando me voy de viaje, dentro de un avión, en medios de transporte, debe estar presente en todos sitios. Pero es un área que se desarrolla tanto en lo educativo como en lo clínico. ¿Vale? O sea, no solo nos limitamos a lo clínico para desarrollar comunicación aumentativa alternativa o solo a lo educativo. Y lo importante también es que es un área de investigación. Entonces, cuenta con evidencia científica a la cual tenemos que acercarnos o tenemos que permitir que nos acerquen a ella, ¿no? Como hoy vamos a traer un poquito de evidencia científica muy pincelada, muy superficiales, pero sí que tenemos que acceder a esa investigación, porque al ser una disciplina de un área de conocimiento, cuenta con una base científica que le da rigor y la sustenta. ¿Vale? Y la CAA lo que hace es que estudia y cuando es necesario intenta compensar las discapacidades comunicativas o las necesidades comunicativas complejas de la comunicación temporales o permanentes. Esto es importante, siempre hago hincapié en que el usuario de CAA no es solo aquel que tiene un desafío permanente en la comunicación, es decir, que nunca va a hablar, ¿no? Un niño con trastorno del espectro autista que vemos que pasan los años y nunca llega a hablar. No. Una persona con un desafío temporal de la comunicación también es candidata al uso de la CAA. De manera que pacientes que han sufrido un daño cerebral y que, bueno, la previsión, el pronóstico puede ser bueno, pero temporalmente han perdido su capacidad para comunicarse o para hablar, son candidatos al uso de la CAA. Personas incluso y lo pone un poquito más adelante, ¿no? Que tengan alteraciones severas en la producción del lenguaje y o de la palabra y de la comprensión relativo a la modalidad de comunicación oral y escrita. Porque bueno, también hay cierto mito en cuanto a que la CAA solo se utiliza en personas que no hablan, ¿no? Hasta ahora es verdad que yo misma he hablado solo de el habla, pero es cierto que el lenguaje escrito es una representación del lenguaje oral y hay personas que no tienen acceso al lenguaje escrito y en algunos casos tampoco hay acceso al lenguaje oral y hay otros casos en los que sí hay acceso al lenguaje oral, pero no hay acceso al lenguaje escrito. Es decir, niños con una parálisis cerebral infantil que sí que hablan, pero que por desafíos motores en miembros superiores no pueden escribir o no pueden ser autónomos en escritura, ¿no? El proceso de alfabetización se ve entorpecido. Ellos también son candidatos a la comunicación aumentativa alternativa porque en definitiva cubre todas las áreas comunicativas, en vertiente expresiva y comprensiva, temporal o permanente y en lo relativo a lo oral y a lo escrito. ¿Vale? Entonces, así cubrimos todos los desafíos, todas las necesidades. Bien, pasamos. Ahí. Vale. Ahí no nos va a explicar qué es ISAC. Un momentín. Perdonadnos. Como comentaba Elisabetta, es muy importante esa divulgación, ¿no? Porque pese a que toda esta organización, implantación de la comunicación aumentativa y alternativa comenzara en los años 50 en Estados Unidos y bueno, con los años luego se ha ido extrapolando a otros países, sobre todo de habla inglesa, tenemos un gran vacío en muchos otros países que se habla en otro idioma o que no se ha trabajado a nivel educativo en las universidades y en ciclos de formación que están relacionadas los profesionales que luego implantan estas estrategias con los pacientes, alumnos, usuarios. Entonces, con los años, hemos hablado de que esa organización, investigación sobre la CAA y los SAC comenzó sobre los años 50, pues en los años 80, un grupo de profesionales y familias, sobre todo de profesores universitarios, investigadores que vieron que todo esto tendría que cobrar sentido a nivel asociativo, comenzaron a implantar esta metodología con investigación específica. Tras este éxito, crean la primera sociedad de comunicación aumentativa alternativa, que es ISAC, International Association of AAC, que sería Augmentative and Alternative Communication. ¿Vale? ¿Cuál es la misión de esta asociación? El promover ese know-how, ¿no? Ese conocimiento sobre la CAA para que se pueda
generalizar que esté, que esté bueno, pues disponible, ¿no? De todos esos profesionales que actualmente no tienen acceso desde las áreas educativas, universitarias, y su labor sobre todo es la de divulgación, sobre todo crear conciencia sobre el mundo de los SAC, divulgar toda esa área de investigación, porque como decía antes Elisabetta, aquí hay muchos falsos mitos y creencias que cuesta derribar, sobre todo por el desconocimiento, ¿no? Y para ello necesitamos mostrar que realmente se han realizado pruebas, que se han tenido en cuenta candidatos en grandes números, ¿no? No es algo que se haya puesto en marcha en un cupo relativamente corto de personas, por lo tanto, para ello se hacen incluso conferencias bienales que este año y el anterior iban a ser en México para poder crear ese capítulo de Isaac español y se ha tenido que ir postergando por la pandemia y se supone que en agosto del año que viene se llevará a cabo, así que bueno, estamos súper contentos y ilusionados de que por fin se pueda dar ese hueco al Isaac hispano, porque todavía hace mucha falta, necesitamos divulgar todas estas estrategias para que en todos esos países de habla hispana también se empiecen a implantar estas estrategias y estas oportunidades de lenguaje aumentativo, sobre todo en estos casos que lo requieran, ¿no? Y bueno, pues si queréis y queréis conocer un poquito más acerca de Isaac, podéis entrar en su web. Mensualmente suelen tener webinars en abierto, gratuitos, a los que podéis acceder y bueno, os animamos a que lo hagáis también. Elisabetta, te cedo la palabra otra vez. Muy bien. Bueno, pues ya vemos que además este área de conocimiento cuenta con un respaldo, o sea, contamos con Isaac para respaldarnos y decir, no, esto tiene una base científica, nosotros como organización vamos a velar por el desarrollo correcto de las prácticas en CAA y queremos además que la gente tenga una fuente de información principal de la que extraer la información más actualizada y correcta. O sea, que es que además tenemos la suerte de que la CAA cuenta ya con este ente, ¿no? Con Isaac. Y os animo, como ha dicho Ainhoa, a participar, a investigar sobre Isaac, porque la verdad que es una fuente de información continua. En CEA hablaba Ainhoa de una serie de falsos mitos, de falsas creencias, y es que sumado al desconocimiento del que ya hemos hablado, o sea, nadie sabe nada sobre CAA normalmente en muchos de los ámbitos del desarrollo de la persona, sumado al desconocimiento llegan los falsos mitos. Y es que como en cualquier práctica, porque al final se dan en todas, en educación, en la práctica clínica, en la práctica sanitaria, a veces uno trabaja o bien por intuición o bien por lo que ha oído, ¿no? Que funciona o lo que le han dicho que funciona, sin tener muy en cuenta qué está validado científicamente y qué no. Y la CEA no iba a ser menos. La CEA también cuenta con sus propios mitos que estamos derribando y tenemos que derribar entre todos. Siempre digo que cuando uno trabaja en esta área de conocimiento, por ejemplo, como es la de la comunicación, sin darse cuenta adquiere la responsabilidad de tener que divulgar y tener que batallar con todas estas cosas y tener que crear un paradigma lo más actualizado posible. Entonces sí que en este encuentro de hoy queríamos dejar claro cuáles son las buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de relacionarnos con un usuario de CAA, porque nos van a definir cómo de incluida está esa persona en el entorno, en su vida diaria y el éxito del uso de la CAA en definitiva en la vida de esa persona. ¿Vale? Y es que ahí, en primer lugar, por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta que la persona tiene derecho a elegir cómo comunicarse. ¿Vale? Esto está muy relacionado con uno de los mitos o una de las prácticas que se han venido haciendo desde hace muchos años. A muchos niños se les exigía que se comunicaran de una sola forma y de esa forma en concreto. Es decir, imaginaos que tenemos un niño que se comunica con unos poquitos signos y que luego tiene un tablero de pictogramas, ¿no? Una cuadrícula de pictogramas. Y nosotros queremos hacer hincapié en que su forma de comunicación sea el tablero, la cuadrícula basada en pictogramas. Bueno, puede ser que esa persona en determinados momentos por rapidez e inmediatez decida utilizar signos, ¿vale? Y ahí es donde nosotros tenemos que ampliar nuestra visión y tenemos que permitir que cada uno se comunique como quiera en el momento que lo desee. Un ejemplo muy claro también de esto es el siguiente.
te dicen, bueno, es que, a ver, he empezado a trabajar CA con un niño con síndrome de Down, por ejemplo, hace poco me lo decían, he empezado a trabajar con un niño con síndrome de Down y este niño tenía unas 10 palabras que decía y al ponerle un sistema alternativo aumentativo de comunicación ha dejado de hacer las palabras y ahora utiliza el sistema alternativo aumentativo de comunicación. Y, o sea, hemos nosotros establecido que el lenguaje oral tiene que ser la forma prioritaria y más validada para comunicarnos, pero está claro que si esta persona está eligiendo un sistema alternativo para comunicarse, es porque el lenguaje oral no le resulta ni efectivo, ni práctico, ni sencillo. El lenguaje oral es muy fácil si lo dominas, pero si no, es muy complejo. O sea, os animo a ver vídeos en los que se observa los movimientos de todo el aparato fonoarticulatorio mientras que hablamos. Hay un vídeo muy bueno en el que se ve a una persona hablando en alemán, se hace una radiografía y se va viendo qué movimiento hace de esos aparatos, de esas estructuras del aparato fonoarticulatorio y es casi imposible de replicar la coordinación que se lleva entre lengua, velo del paladar, dientes, labios, etcétera. Es casi imposible. Entonces, para la persona que le cuesta, tiene que tener la posibilidad de decidir cómo se quiere comunicar. ¿Vale? Y nosotros no tenemos que imponer ninguna forma de comunicación a nadie, no somos nadie para determinar esto. Y por tanto tenemos que abrirnos al concepto de la comunicación multimodal. Una persona se puede comunicar de más de una forma dependiendo de la situación en la que se encuentre. ¿Vale? Luego, es importante ser sinceros sobre la efectividad de la comunicación. Muchas veces estamos hablando o comunicándonos con alguien que utiliza CAA y no estamos entendiendo muy bien qué nos quiere transmitir, pero fingimos que sí que lo entendemos. Esto pasa mucho también con los niños pequeños, que vienen y nos dicen algo, tienen una articulación a lo mejor del habla un poco deficitaria, no lo entendemos, pero le decimos, ah, sí, qué bien, y no hemos entendido nada. Y el niño pequeño en realidad se va con la sensación de, no he entendido nada de lo que le he dicho, o sea, porque puede ser que acertemos con la respuesta, pero puede ser que nuestra respuesta esté totalmente descontextualizada, ¿no? Entonces, esto en CA ocurre igual y nosotros tenemos que ser justos y honestos y decir a la palabra a la persona cuando no nos está explicando bien las cosas o cuando nosotros no estamos siendo capaces de comprender, que es lo más probable. Otra de las buenas prácticas o de los principios que tenemos que tener en cuenta cuando nos relacionamos con personas o que utilizan la CA es ser pacientes, dar tiempo de respuesta. Mirad, he puesto dos enlaces en los que y el siguiente que vamos a ver en el siguiente objetivo también está relacionado, en los que se muestra que las personas que utilizan CA necesitan un tiempo extra de respuesta. Su tiempo de latencia es más largo. ¿Por qué? Porque los Confírmame, dispositivos... perdona, Elisabetta, que se vea la pantalla el vídeo. ¿Se ve el vídeo ahora? Sí, sí, se ve Vale, perfecto. perfecto. El uso de una alta tecnología para comunicarnos implica un mayor tiempo de respuesta. No el lenguaje oral. El lenguaje oral es rápido, inmediato, pero la alta tecnología no. Entonces tenemos que sensibilizar no solo al entorno de la persona con CAA, sino tenemos que sensibilizar a la humanidad de que los tiempos de respuesta no son los mismos para todos. Seguramente si trabajáis con personas con trastorno del espectro autista veréis que los tiempos de respuesta no tienen absolutamente nada que ver aunque utilicen lenguaje oral. Así que vamos a poner unos cuantos vídeos un poco para ejemplarizar esto. Hola, soy Yael y les quiero explicar cómo me comunico. Escribo con un comunicador por medio de un dispositivo visual, o sea, manejo la computadora con los ojos. Cuando estoy mirando hacia el costado estoy escribiendo. Y por supuesto que tardo en escribir, pero si esperan van a ver que tengo mucho para decir. Vale, genial, Yael, ¿verdad, no? Genial, Yael, cómo explica claramente cuál es la necesidad que tiene, ¿no? De darme más tiempo, que tengo cosas muy interesantes que decir, solo necesito un poquito de tiempo para decirlas. Vamos a ver el siguiente vídeo. En este vemos a una paciente con ELA y ella, fijaos que el vídeo pasa bastante tiempo hasta que ella consigue elaborar su mensaje. De hecho, mira, os voy a ir diciendo, ahora mismo está elaborando el mensaje, le está escribiendo en un teclado a través de ese acceso por mirada y os aseguro que lo que tiene que decir de nuevo es muy interesante. Solo necesitamos darle un poquito de tiempo, ¿vale? Está Veis que utilizando... ella escribe, por ir familiarizando un poco, ella escribe con un teclado QWERTY, un teclado de escritura tradicional, es como más cómoda se siente. Tiene arriba un predictor, o sea, un sistema predictivo que le va sugiriendo palabras que pueden ir a continuación, y de hecho lo acaba de utilizar, y así va construyendo su mensaje.
¿vale? Entonces vamos a ver que termine de escribirlo. Estamos concentradas, María José contándonos. Veamos. Veis que tiene un tiempo de fijación. Este tiempo de fijación se puede ir regulando en base al tiempo que requiera de cada persona para ir haciendo clic en la pantalla. Y lo que veis en la parte de abajo es el iris bump, ¿vale? Es el lector ocular que permite acceder a esta usuaria en concreto con ELA a un sistema de comunicación dentro de la tablet, que sería un OSCU. ¿Cuánto tiempo llevabas esta usuaria, Elizabeth, utilizando el sistema? Ella empezó en mayo y en abril y como por junio o final de mayo ya nos mandó el vídeo con el mensaje. Se ríe porque viene a decirle un mensajito a su marido, ahora veréis. A ver. Es un sistema muy fácil de usar, me permite navegar por internet sin problemas y ir de compras para desgracia de mi marido. Bueno, muy anecdótico. Se ríe porque, bueno, te un mensaje para ti y eso que le pedí que me hiciera un pequeño vídeo del manejo para los alumnos de la universidad, o sea que lo he visto con toda la intención. Entonces, fijaos como tiene un tiempo de respuesta más lento, pero se puede gestionar socialmente. Siempre hablo de que a veces en los entornos en los que hay más de 2, 3, 4 personas, tendemos a ir cambiando de tema continuamente, ¿no? Si nos sensibilizamos un poco y bajamos ese ritmo de conversación, podemos, por ejemplo, darle tiempo de respuesta sin cambiar de tema, mantener el tema entre nosotros y decirle incluso a la persona, oye, escribe tranquilo, danos respuesta y cuando la tengas nos la cuentas. Vamos a esperar mientras nosotros comentando pues cuál es nuestra película favorita y ahora nos cuentas cuál es la tuya, ¿no? Esto es Perdona, fácil. Elisabetta, nos pregunta David si funciona si uso anteojos. Sí, sí que es cierto que a nivel ocular hay unos desafíos con la tecnología eye tracking, entre ellas son los destellos metálicos que puede haber alrededor de los ojos del usuario o reflejos con según qué gafas, pero para eso tenemos una guía dentro del propio sistema que es un vídeo y nos permite poder ubicar el mejor entorno donde esos reflejos no estén interfiriendo en la detección del iris, que es el que gobierna el cursor. Exacto, sí, por práctica clínica os aseguro que muchísimos de mis pacientes tienen gafas, tienen anteojos, como decías, porque son niños que asociados a su diagnóstico tienen desafío visual, presentan un desafío visual. ¿Vale? Claro. Bueno, entonces... Que Chali pregunta si para usuarios con estrabismo funciona. Sí, de hecho, si tienes un ojo predominante o un ojo vago, a la hora de configurar este dispositivo también puedes escoger con cuál de los dos ojos quieres trabajar, si es solo con uno, así que sí, funcionaría. Sí, y por ejemplo, ahora en diciembre, la Universidad de Granada, en la Facultad de Óptica, nos han pedido que hablemos sobre esto precisamente, sobre incluso porque desde la universidad trabajan ciertos estrabismos, tipos de estrabismo, trabajan con lectores oculares para el dominio ocular. Entonces, hay una cierta sintonía entre, por ejemplo, el Colegio de Ópticos, ¿no?, de optometristas de Guipúzcoa, os digo, la Universidad de Granada, cierta colaboración entre las dos disciplinas. Sí. Bueno, la siguiente pauta que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que tenemos que equilibrar el intercambio comunicativo. Y con esto que hago referencia a que normalmente cuando nos comunicamos con un usuario de CAA, este usuario hace el 10% de las intervenciones y el 90% de las intervenciones la hace la persona oralista, ¿no?, la persona que comunica mediante lenguaje oral. Esto se puede, desde luego, el lenguaje oral es muy rápido, es muy inmediato y prima, o sea, en esa guerra de tiempo prima, pero también es cierto que por una baja sensibilización del interlocutor se suele dejar muy poco tiempo a la intervención por parte del usuario de CAA. De hecho, tendemos a adivinar lo que quiere decir para simplificarle el proceso, ¿no? Y esto hace que normalmente sus emisiones sean mucho más simples, menos elaboradas y tenga un nivel de participación menor. Y aquí presentamos a Fran Vigo, os aconsejamos que lo sigáis en redes porque es buenísima su tarea de contenido
concienciación sobre la ELA. Es un chico que tiene un diagnóstico de ELA y que hace poco publicaba este post en Instagram, ¿vale? Y comentaba cómo se siente en diferentes situaciones sociales. Habla de que están en una comida familiar y que el tema de conversación va cambiando continuamente, de manera que él siente que no puede participar en esa intervención. Y él mismo dice, bueno, y me diréis que qué pasa con mi lector ocular. El lector ocular necesita un tiempo de uso, pero el entorno no está sensibilizado con el tiempo que yo necesito para comunicar. De manera que se limita a ser un interlocutor pasivo que, como él mismo dice, cuando hablan de él suelta una sonrisa y llega a su momento de gloria y el resto del tiempo tiene que escuchar sin más, ¿no? Tenemos que intentar equilibrar los intercambios comunicativos en cuanto a intervenciones. O sea, tenemos que dar oportunidad. Si no damos oportunidad, si no desarrollamos esa habilidad de integración o de inclusión, la inclusión no es real. O sea, ahora mismo, por ejemplo, Fran, en esta situación que él cuenta, solo está integrado. O sea, está situado en la habitación donde esté la familia, pero no está incluido. No está participando, no se está teniendo en cuenta su opinión. Así que, bueno, os recomendamos que sigáis la cuenta, que echéis un vistazo a sus posts porque son bastante interesantes. Y de hecho los publica él a través del lector de mirada, muchos de ellos. O sea que es un buen ejemplo de uso. Bueno, otra de las cosas, de las cuestiones importantes es preguntar dónde nos situamos o dónde los situamos. Hay veces que la persona quiere contarte algo y no quiere que se enteren los que están alrededor. Hay veces que directamente no está cómodo y sin un buen posicionamiento para comunicar es muy difícil comunicar. Entonces, hagamos hincapié no solo a que nos pida cosas, objetos, preferencias tangibles, sino a que pueda expresar lugares y preferencias de comunicación. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver este vídeo. Dani, Dani. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Allí quieres ir? ¿O allí no quieres ir? Dime, ¿dónde quieres ir? ¿Quieres ir allí? ¿Quieres ir allí? ¿Quieres ir allí? Sí. Ah, sí. A ver, para un momento, Ainhoa. Vale, un momentín, porque ahora viene cuando yo lo muevo, lo cojo, lo llevo, ya la hazaña de moverlo es otra historia. Fijaos que él tiene claro, aquí no está cómodo, de hecho yo ya lo sé, que aquí en la entrada descubrí que no le gustaba estar porque estaba muy pegado a la puerta y estábamos escuchando a su madre, a la de recepción, a la gente que entraba y salía, etc. Me dijo, quiero irme allí, a aquella esquina de allí y que tú y yo charlemos. A Dani le encanta hacerme bromas. De hecho hay un vídeo, no lo he juntado, pero hay un vídeo en el que Dani me hace una broma diciéndome que yo soy su abuela, ¿no? Y yo le digo, yo tu abuela, pero bueno, no, estás equivocado, yo no soy tu abuela, tal. Y él, pues eres mi tía. Bueno, entonces a Dani le apetece ese rato de charla sin que lo escuchen, sin que lo juzguen, sin, pues, diciendo las cosas que a él le apetezca decir, ¿no? Entonces, respetemos el lugar también de la comunicación. Os pongo este ejemplo, como digo, puede haber otros muchos, ¿vale? Luego, tenemos que preguntar preferencias también en cuanto a tiempo, repito preferencias, quería poner otra palabra, en cuanto a gustos, ¿no? Y es que tenemos que ir sondeando si el proceso de comunicación está siendo confortable para la persona. Es decir, si se está sintiendo cómodo, si vamos por buen camino, si necesita algo, si quiere que vayamos más despacio, si quiere que demos más tiempo. Hay una cosa que yo suelo hacer y es que cuando empezamos a comunicar le digo a la persona, vamos a intentar comunicarnos, vamos a utilizar este sistema, vamos a acceder a través de la mirada, tómate el tiempo que necesites y si en algún momento quieres parar, esto muy relacionado con el siguiente objetivo de respetar el fin de la comunicación, paramos. Hazme un pestañeo, dímelo con el comunicador, como quieras, y paramos, ¿vale? Ahora explicaremos el siguiente. Te voy a hacer preguntas, ¿vale? ¿Te está gustando la prueba? Sí. ¿Sí? ¿Te está gustando? José Luis, te voy a hacer preguntas, ¿vale? Vale. Fijaos que es muy sencilla, es una prueba que duró media hora o 3/4, con José Luis no fue más, o sea, fue una primera toma de contacto, se pusieron sin palabras muy, muy sencillas y en todo momento fuimos sondeando. Es una persona adulta, tenía 55 años creo, lleva desde los 30 por una enfermedad neurodegenerativa con este desafío a nivel motor, pero cognitivamente tiene unas inquietudes brutales. Hablaban de que le gustaba el esoterismo, de que le gustaba leer libros, de que... Entonces, tengamos en cuenta, porque si no, al final lo que hacemos es infantilizar a la persona. La siguiente buena práctica sería, bueno, pues el respetar el fin de la comunicación. Y es que
cuando alguien no quiere hablar y tiene la herramienta del lenguaje oral para decirlo, nos lo dice muy claro. Déjame tranquilo, no quiero hablar más, se acabó, no pienso comentar nada más de este tema, y nos lo dice con 1000 fórmulas, ¿no? ¿Qué pasa si el niño o la niña de repente ya no quiere comunicar más? O sea, nosotros nos hemos planteado una sesión de 1 hora en la que el niño tiene que estar comunicándonos 1 hora. O no, o puede ser que no, ¿vale? Hay momentos en los que no fluye la comunicación, o no me apetece, o estoy cansado, o me fatiga, y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Otra idea, no hay prerequisitos para la comunicación, y esta hay que grabárnosla a fuego porque este es uno de los grandes mitos que se han dado en comunicación. Se pensaba o se consideraba, y a día de hoy se considera, porque yo me lo encuentro diariamente, por ejemplo, en hospitales, que si la persona no está conectada con el mundo, si no tiene prerequisitos comunicativos como la mirada, como la intención comunicativa, como el señalado, si lo puede señalar, esta persona no está preparada para el uso de la CA. Y esto es totalmente mito. O sea, no hay evidencia que sustente esto. De hecho, creemos que ocurre todo lo contrario. O sea, que si no damos la herramienta comunicativa a la persona, esa intención comunicativa puede que no llegue. Siempre, bueno, repito mucho esto, lo vuelvo a repetir, es que tenemos que dar la circunstancia que menos riesgo entrañe, y entraña mucho más riesgo no dar una herramienta a una persona porque nosotros, como seres divinos, pensamos que no tiene esa intención comunicativa o que no la va a desarrollar, y entonces cortamos ahí su experiencia comunicativa. Eso entraña mucho más riesgo que dar una herramienta y ver qué tal evoluciona, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar el vídeo de María. María es una niña que a priori no tiene intención comunicativa, nadie ha trabajado comunicación con ella, e incluso me podéis decir, bueno, mirad, tiene un pulsador grabable. Yo pretendo que me pida, bueno, que me pida más, ¿no?, del columpio mediante ese pulsador. Paramos. Sí, pero ha sido por ahí. Entonces, fijaos que toca el pulsador. Habría quien me diría, es fortuito. Claro, es que así es la comunicación. La comunicación empieza siendo fortuita. El niño llora por incomodidad y de repente ve que su llanto tiene un significado, ¿no? Y tendrán comida, o que le cambian el pañal, o que le duermen. Entonces, no restemos éxito, o sea, futuro éxito a un niño o a una niña en la comunicación porque a priori no tenga esas competencias, ¿vale? Porque con un niño con un desarrollo habitual, con un desarrollo típico, o sea, con un niño que desarrolla lenguaje oral, no lo hacemos. O sea, le hablamos desde que nace y no nos paramos a pensar si está preparado para ese lenguaje, si tiene intención comunicativa o no, ¿vale? Seamos justos, llevemos un desarrollo paralelo. Y bueno, un poco en relación con lo que acabo de decir, estas buenas prácticas se basan en el modelo de adquisición del lenguaje natural. Es decir, pensemos siempre, ¿qué solemos hacer con un niño con un desarrollo del habla? Como digo, hablarle desde el primer momento, darle modelo de cómo se habla, esperar 1 año o 2 años a que nos imite y nos dé respuesta. Hagamos lo mismo con un niño con un desafío comunicativo. Démosle herramientas desde las edades más tempranas posible. Presumamos competencia, o sea, vamos a pensar que tiene la competencia de comunicarse, y si no, ya veremos cómo lo solucionamos, ya veremos cómo intervenimos, pero presumamos competencia. No somos nadie para presumir falta de competencia, ¿vale? De hecho, la semana pasada estuve en un hospital y las logopedas me decían, íbamos un compañero y yo, y las logopedas continuamente me decían, pero es que creemos que el niño ha seleccionado por pura casualidad. Es que nosotros no creemos que este niño tenga buena competencia cognitiva para utilizar el dispositivo. Es que no creemos. Y ya acabamos diciendo, bueno, es que todos son creencias basadas en nada, en ninguna evidencia. Entonces, de verdad, seamos muy respetuosos y muy responsables con las creencias que tenemos en CA. Bueno, aquí veis a algunos de Ayael a la derecha, la chica que nos pedía antes tiempo para comunicar cosas interesantes. El resto son usuarios todos que, bueno, también comunican, son infantiles y comunican también a través de su mirada. Tenemos a Pablo a la izquierda en un evento en el que fuimos al Biodomo, al zoológico de Granada, cada niño con su comunicador, comunicando, haciendo fotos del entorno. Abajo tenemos a Andrea, que también tiene una red social bastante interesante, que os recomendamos, ¿verdad, Ainhoa? Y se la dejamos. Arriba tenemos a Dani, que corrió la carrera de por el final de chat curso. para que los tengáis. Genial.
a Dani, que corrió la carrera de fin de curso con el comunicador. Había empezado el curso sin comunicador porque en el cole no sabían utilizarlo, pero mira, me alegró mucho ver que a final de curso ya el comunicador estaba integrado en todos los escenarios. Y bueno, pues como veis tenemos todas las edades, competencias que desconocemos pero que presumimos y un éxito comunicativo y una inclusión real en el entorno, ¿vale? En toda esta situación. Perdona, Elisabetta, nos pregunta uno de los asistentes, entonces, ¿el nivel cognitivo de los usuarios no nos imposibilita su uso? No, efectivamente. El nivel cognitivo no asegura, no determina el éxito comunicativo. Y es que pensemos que siempre pongo el ejemplo de que un niño con síndrome de Down, con un desafío cognitivo, puede tener una competencia comunicativa excelente. Y un niño con TEA, con una competencia cognitiva alta, puede tener una competencia comunicativa bajísima. Entonces, no podemos establecer una relación directa entre ambos. Por eso presumimos competencia y damos herramientas a todos. El nivel cognitivo ya no es un requisito. Esto se utilizaba antes en el modelo de candidatos que utilizábamos hasta hace 10 años así, pero surgió el modelo de participación y entonces cambió el paradigma. Ya no hay requisito, ¿vale? Este es Dani, Andrea creo que también apareció Sí. por aquí. Bueno, Justo os los acabo de compartir mediante el chat para que podáis ver sus cuentas de Instagram. La verdad es que para este tipo de usuarios y bueno, el colectivo en general de usuario de SAC y de CA es súper importante esa divulgación, ¿no? Y todos los que estamos en esta red de comunicación tratamos de hacerlo. Y estas son sus propias familias que desde bien chiquititos han conocido todo el proceso, se han sentido al principio perdidos porque nadie les da una solución y cuando han encontrado la solución, pues son tan bondadosos que comparten su día a día de su hijo y de su hija desde tan chiquititos con el fin de, bueno, mostrar a otras familias de que sí que existen otras oportunidades de comunicación y de qué manera les está sirviendo y de qué manera evolucionan en cada caso, ¿no? Ahora veremos algún ejemplo más, pero bueno, en definitiva lo que hacemos es diseñar esas soluciones tecnológicas, eso sí, de alta tecnología, para el acceso a la comunicación y al entorno. Habéis visto algunos ejemplos de acceso mediante mirada, que es el Iris Bond, que es lo que hacemos nosotros, pero también ofrecemos sistemas de acceso directo táctil. Quiere decir que una persona, como veías antes, no sé la patología exacta de Daniel, del usuario que te pedía que quería allí, ¿no? Él accedía con la mano, de acceso directo. Entonces, no te escuchamos, Elisabetta. Perdón, sí, para evitar el eco quito el micrófono. Sí, Daniel también tiene una parálisis cerebral infantil, solo que los miembros superiores tienen restos de movilidad y por eso en otro momento, con otra terapeuta, se decidió un acceso por táctil, un acceso directo táctil. Entonces, bueno, en definitiva lo que hacemos es precisamente eso, ¿no? Ver qué posibilidades tenemos a nivel de acceso, qué resto motor aprovechable tenemos para acceder siempre a una tecnología robusta que le permita tener un vocabulario completo. ¿Qué ofrecemos, por lo tanto? Por supuesto, comunicarse. Aquí tenemos a Gema, nuestra primera usuaria infantil que empezó con 8 añitos a trabajar con la herramienta y bueno, ella misma os va a explicar qué es utilizar el sistema de mirada, ¿no? A ver cómo te explico yo esto. A ver, la máquina esta que hay debajo de la tableta es como un ratón el que tú manejas con la mano, pues yo con los ojos. Y han descubierto cuánto había callado durante sus primeros 6 años de vida. Gemma, ¿cómo ha cambiado tu vida? Aprender a hablar con los ojos fue muy difícil, pero merece la pena, porque ahora ya me respetan y no se creen que soy un bebé, aunque tenga parálisis cerebral, soy una crack. Bueno, pues ella es Gema, es otra de nuestras usuarias que, bueno, en su caso lo cierto es que tenía un coeficiente intelectual más alto de lo habitual para su edad, pero hasta no tener el sistema no pudieron saber realmente lo que ella sentía, pensaba en su interior, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, siempre mediante estas herramientas lo que intentamos es ofrecer ese derecho a comunicar, el derecho a decidir. Aquí tenemos a Dani, otro de los peques que nos ha mostrado antes Elisabetta, en terapia y veréis como desde bien pequeñito, como decía antes, quizás intencionadamente o inintencionadamente, pero se le da sentido y también se le da sentido a esa decisión. En este caso están jugando con unos colores y unas piezas, ¿no, Elisabetta? Exacto, era además muy poquito tiempo de empezar con el dispositivo, no lo tenía tantísimo tiempo, Dani, unos poquitos meses, tenía 3 años, empezamos con 2 años casi, todavía no había cumplido 2, 3, y tenía 2 años y medio, creo, justo antes de empezar, y
Y aquí a los poquitos meses, ya en terapia, es cierto que el tipo de tablero era muy sencillo, muy visual, porque bueno, pues el acceso era complicado, pero fijaos cómo interactúa, ¿eh? Toma, amarillo el bloque. ¿Y el bloque naranja, Dani? Amarillo. Nada, no hay bloque naranja, el amarillo. Amarillo. Espera, ¿quieres el bloque morado? Amarillo. Bueno, pues otro claro ejemplo, ¿no? De que desde tan chiquititos, pues el ofrecerles esa oportunidad de decidir, ¿no? Porque en el caso de Dani, si no tuviera el sistema, su nivel motor no le acompaña, por lo tanto tampoco podría estar escogiendo entre una opción o la otra. Sí, y de hecho, de Dani a nivel cognitivo no teníamos ninguna pista de cómo estaba, porque no había ninguna habilidad ni manipulativa, no había restos de lenguaje oral, no, era muy pequeñín y no se sabía nada, y ahí sí que se presumió competencia total. Por supuesto, el derecho a formarse. Aquí tenemos a Dulce. Dulce es una pequeña ya, ¿no? Ya va al instituto. Pero bueno, cuando le hicieron este documental que le acompañaron durante 100 días, si no me equivoco, lo tenéis en YouTube, se lo hizo Shataka, una revista de tecnología, y son 37 minutos de documental. Pero voy a poner un ratito muy corto para que veáis de qué manera incluyen la tecnología en el aula y ella forma parte de su mismo ciclo educativo que el resto de sus compañeros a su edad, pero con su sistema. Número 2. Por ejemplo, te voy a poner el de los globos. Y vas a ver que mirando a los diferentes globos, lo que haces es que se exploten. Todo lo que Dulce puede hacer con sus ojos en el ordenador. A ver. A medida que hemos ido avanzando a lo largo del curso, esa lectura se ha vuelto mucho más eficaz, ya no es tan rápida y tan directa a palabras claves, sino que es capaz de leer... Aquí. Os cuento. Dulce, en este caso, lo que hacen es en el aula explicar lo que hace cada uno el fin de semana. Por lo tanto, ella prepara su texto, lo que va a trasladar, y luego le dan su momento y ella explica. Como justo estamos en la transición de etapa infantil a primaria, los lunes a primera hora se sigue haciendo como una especie de pequeña asamblea en la que todos los alumnos cuentan qué es lo que han hecho el fin de semana. Lo que estamos trabajando es la expresión oral y en el caso de Dulce, expresión escrita también. Normalmente sus padres me ponen en la agenda lo que han hecho el fin de semana y después ella lo cuenta y yo contrasto. ¿Hemos acabado ya? Yo sí. Pues venga, vamos a empezar. A ver, ya, chicos, ya. Pero con la voz. A ver, Dulce, cuéntanos qué se trata el fin de semana. Si nos callamos todos, por favor. Venga. El sábado pasamos el día con mis abuelos Roque y Lola. El domingo pasamos el día tranquilos en casa. Pues muy bien, muy tranquilita, ¿no? Esto también derriba un mito y es el de la alfabetización en personas sin lenguaje oral. Y es que la alfabetización es posible en personas sin lenguaje oral, cosa que no se había trabajado hace mucho tiempo, o sea, desde hasta hace muy poquito tiempo. O sea, trabajábamos siempre la comunicación a través de pictogramas, que es fundamental, pero la alfabetización abre las puertas al resto del mundo, ¿no? A lo que no tenemos en nuestra cuadrícula de pictogramas. Entonces, bueno, aquí incluso se ve, si os fijáis, en la niña que tiene al lado en el aula, que le dice como, venga, empieza, ¿no? Como te estamos escuchando, te estamos esperando, ¿no? Y esa interacción, pues es preciosa, que ella pueda estar interactuando de esa manera en un aula y no estar en un aula quizás de educación especial con personas con los mismos desafíos, pero quizás no el mismo nivel cognitivo que tienen todos ellos en el aula, ¿no? Entonces, es un placer ver que bueno, podemos cambiar estas oportunidades para personas que tienen esa capacidad, ¿no? Y por nuestra parte esto era todo, nos hemos retrasado 5 minutitos, así que os abrimos la ronda de preguntas que podáis tener. Tenéis aquí en la parte inferior nuestro correo electrónico para cualquier consulta que tengáis y sí que os queríamos trasladar que la idea de hoy era poder acercaros un poquito más a la tecnología, informaros de que estamos presentes en México. Si tenéis cualquier necesidad de probar la herramienta en algún centro en el que trabajáis, si sois profesionales de hospitales, de clínicas de terapia, rehabilitación, tenemos un dispositivo allí que podríamos
facilitaros que podríais probar en el centro durante un par de semanas con vuestros usuarios. Entonces tenéis aquí en la imagen el correo electrónico, de todas formas os lo voy a mandar también por el chat y encantados de poder compartir con vosotros la tecnología, acercárosla y que no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta que ha podido quedar suelta, más allá de las que hemos ido respondiendo durante la charla. Os dejo por el chat el email para que nos podáis mandar la información que queráis saber, incluso si queréis probar la herramienta, que nos la podáis solicitar por esa vía. No sé si quieres compartir algo más, Elisabetta, por tu parte. Nada, bueno, igualmente, por supuesto, quedo a disposición de cualquier duda, cualquier pregunta que queráis realizar. Si queréis dirigirla directamente por alguno de los casos que he presentado, podéis escribir al email que os ha facilitado Ainhoa y poner a mi atención, y yo encantado respondo a lo que sea. David nos levanta la mano, voy a activar su micrófono para que nos pueda trasladar. Genial. David. Sí, nada más saber qué costo tiene el aparato. Sí. Estamos en la asociación de Tiandemac. Vale, perfecto. Encantados de teneros aquí. Comentaros que cada una de las soluciones va a medida, como hemos dicho antes, ¿sí? Entonces, en el caso del acceso directo, es decir, las pantallas táctiles dependen del programa que se escoja, del sistema operativo, si es Windows, si es iPad, y a nivel de mirada lo mismo. Estaríamos hablando también de diferentes tablets, de diferentes sistemas operativos, y los brazos articulados van a medida a la silla de ruedas que vaya a utilizar la persona, ¿sí? A ese chasis. Entonces sí que os recomiendo que nos mandéis un correo electrónico para la necesidad concreta que tengáis y os mandamos la cotización a medida. Gracias. A vosotros. A vosotros. Gracias. No sé si tenemos por ahí alguna otra consulta, alguna pregunta. Creo que como han ido preguntando, ¿no?, simultáneamente, además que hablábamos nosotros, no se han dejado dudas para el final. Pues esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado, os hayamos abierto otras oportunidades para la comunicación y os haya picado un poquito el gusanillo para poder probar la herramienta con pacientes, alumnos, usuarios vuestros, porque de verdad que, como decía Elisabetta, muchas veces nosotros os ponemos límites pensando que quizás no vayan a poder acceder a este tipo de oportunidades y nos sorprenden, ¿no? Perdona, Ainhoa, hay alguien que dice, no sé si ha sido ahora sí, dice, ¿esto significa que el Iris Bond debe ser un dispositivo de uso personal? A ver... No necesariamente, os explicamos si queréis un poco las dos posibilidades. Elisabetta os puede explicar quizás más la parte clínica, ¿no? Ella es logopeda y ha trabajado en centros de terapia con usuarios. Por supuesto que el diseño y el fin es que una persona pueda comunicarse, pero la aplicación va más allá de esto, ¿no? Además de utilizarlo a nivel individual, también se puede utilizar para análisis, para entrenamiento visual, para estimulación. Si quieres, Elisabetta, poner algún ejemplo de qué aplicaciones, ¿no?, tienes en el centro. Por ejemplo, hay momentos, bueno, está claro que un usuario que vaya a comunicarse a través de su mirada necesita un uso personal del dispositivo y tenerlo siempre a su alcance, ¿no? Porque es su voz y no podemos retirarla en cualquier momento ni que la vayan utilizando varias personas. Sería cruel retirar la voz cada vez y dosificar el tiempo para cada uno. Pero sí que hay circunstancias en las que un dispositivo sirve para mucho. Es decir, por ejemplo, hay centros de educación especial, como decía Ainhoa, que para hacer un entrenamiento visual o para evaluar a diferentes pacientes cuentan con un dispositivo y es el dispositivo de valoración para todos. O incluso a nivel hospitalario se cuenta con equipos y estos equipos pueden utilizarse puntualmente para cada uno de los pacientes, incluso en uso intrahospitalario dentro de UCI, dentro de planta, dentro de un paciente que viene a consulta, bueno, se puede utilizar. O sea que no excluye a otras personas en su uso, aunque en la comunicación por cuestiones obvias sí que se utiliza de forma personal. De hecho, los propios programas también tienen posibilidad de crear más de un usuario dentro del mismo programa. Que puedas tener usuarios con sus configuraciones diferentes, como decíais antes, que tienes un usuario paciente con estrabismo, otro usuario con un ojo vago, un usuario con nistagmo, un usuario que accede de manera directa. Puedes crear tus configuraciones por usuario y que sea un sistema de uso grupal
para poder ofrecer pues valoraciones, entrenamiento oculomotor, análisis, etcétera. Así que tendría las dos posibilidades, pero por supuesto el primer fin es ofrecer el derecho a uno mismo, ¿no? Sí. Creo que no hay más dudas, Ainhoa, creo que ya tenemos sí, pues encantadas una vez más de estar ahí aquí con todos vosotros. Os dejamos ahí el email info@irisbond.com. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos aquí y encantados de compartir este ratito con vosotros. Gracias, Elisabetta. Gracias a vosotros y a todos los asistentes. Adiós. Adiós, buen día.